Ahora sí que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a arrancar esta cápsula, que es una cápsula que va a permitir empezar a entender lo que es el mundo Machine Learning desde un punto de vista muy sencillo, primero para empezar como dicen, los calentamientos. Vamos a empezar a usar, como siempre, me encanta yo voy a trabajar con una máquina virtual. Ustedes ven aquí mi ambiente que tengo en una máquina Linux. Yo monté el Oracle VirtualBox y sobre el Oracle VirtualBox le metí la misma máquina que vamos a compartir en el próximo curso que vamos a dar, que es la máquina número 2. Entonces, esta máquina virtual, pues como todas las que nosotros ofrecemos, tiene una estructura de Hadoop, de Spark, de Anaconda, Jupyter. O sea, tiene todas las herramientas que permiten trabajar desde un punto de vista de ciencia de datos, ¿sí? Entonces, yo ya arranqué la máquina, la voy ahorita a entrar al login, y ya estando, ya arranqué 2 ventanas, etcétera. Y vamos a tratar de hacer una conferencia, a diferencia de todas las conferencias que están acostumbrados a asistir. Esta es una conferencia participativa para involucrarlos en el desarrollo de aplicaciones. Entonces, vamos a arrancar con la presentación, que a los que nos hagan el favor de escribirnos, pues se las vamos a compartir con mucho gusto, ¿no? Entonces, esta es la segunda conferencia. La primera ya se las compartimos y la subimos a YouTube y ya les compartimos el URL. Y si no, pues nos pueden enviar un correo. Aquí está saxa2000@gmail. Y con mucho gusto les compartimos esta conferencia. Les vamos a poner el URL en YouTube de esta conferencia y de la conferencia del mes pasado, en donde empezamos a hablar un poquito de Hadoop Spark. Ahora vamos a dar un poquito de Machine Learning, ¿no? Entonces, como siempre, me gusta mucho estas frases, porque cuando alguien le platica algo a alguien, pues al día siguiente lo olvida. Si alguien se lo enseña, pues de repente se acuerda un poco, pero si lo involucramos, quiere decir que yo les doy una máquina virtual, a ustedes les vamos diciendo hagan esto, etcétera, que eso quiere decir involucrar. Entonces vamos a platicar muy rápidamente de lo que es Python, sklearn. Esta es una gran combinación, y otra gran herramienta es Spark. Estas son herramientas, y ¿para qué las uso? Para lo que todo el mundo quiere en este contexto de desarrollo, que nos dedicamos a vender ideas, a resolver problemas a los clientes. En general, las personas que nos acompañan, pues no son clientes finales, ¿no? En general son desarrolladores, son nuestros, no diré competidores, sino nuestros colaboradores, nuestros amigos, nuestros instrumentadores de cosas, porque el mundo del desarrollo afortunadamente es muy grande y para todos hay en este mercado. Por eso nos encanta compartir ideas, y en vez de dejar de decir las cosas que pensamos, siempre les decimos, haz esto, haz aquello, con un espíritu de colaboración. Entonces vamos a tratar de que, pues como todo mundo quiere construir un ambiente para la analítica avanzada, para la toma de decisiones, usando las mejores prácticas de ciencia de datos, de Machine Learning y la inteligencia artificial. ¿Y qué vamos a hacer? Pues entonces, primero, una de las primeras cosas que tenemos que entender, que en el mundo de la ciencia de datos no se generan datos, sino solo se recolectan, se recuperan, se utilizan todo lo que los procesos de lógica de negocio hizo el grupo que desarrolló las aplicaciones productivas, que hizo las transacciones, que hizo sistemas transaccionales. Y entonces nosotros nos encontramos después de esos sistemas y vamos a recuperar pues lo que se pueda con formatos CSV, JSON, XML, tablas relacionales, y en una de las siguientes cápsulas
vamos a hacer mucho énfasis en SQL Server, porque pues eso es una herramienta que está por todos lados, ¿sí? Y después vamos a tratar también de manejar imágenes, video, audio, Excel, Word, es decir, todo lo que se genere que podamos ser capaces de integrarlo en una arquitectura de ciencia de datos para la toma de decisiones. Y ahorita pues vamos a enfocarnos en la primera base o la primera parte, la base que son los algoritmos básicos. Y cuando nosotros nos enfrentamos a problemas que nos platican, cuando alguien dice, pues quiero aplicar inteligencia artificial, porque esa es la palabra mágica ahora, entonces yo les digo, pues sí, vamos a tratar de hacer algo de inteligencia artificial, pero primero vamos a tratar de entender dentro de los tres grandes pilares básicos, a dónde nos vamos a ubicar en tu problema. Entonces, si tenemos en general un conocimiento muy poco desarrollado con un cliente que pues lo único que tiene son datos, pero en realidad no sabe por dónde arrancar, entonces yo le digo pues a todos los compañeros, pues empiecen con la agrupación, porque los algoritmos de agrupación, que son los algoritmos que se llaman de clustering, es la agrupación automática de objetos similares en conjuntos. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, y no sabemos si es un problema de optimización, qué variables quiero optimizar, en base a cuáles, o quiero saber si un objeto es de tipo uno o 2 o 3 o etcétera, y cuando ya conozco la lógica de negocio, pues entonces me voy por clasificación. Si sé que quiero optimizar cuáles son las variables numéricas en base a algunas características, pues me voy por la predicción numérica. Predicción un atributo de valor continuo asociado con un objeto o un conjunto de entidades. Pero estos son dos grupos de aplicaciones maduras. Pero cuando llegamos con un cliente, no sabemos nada. El cliente tampoco sabe nada, no sabe ni qué quiere, pero tiene muchos datos. Y entonces en ese contexto, pues lo primero que tenemos que decir es no mortificarlos. Dime qué quieres. Pues es como cuando uno va con el doctor, se siente uno mal, tiene síntomas, tiene malestares, y me dice el doctor, ¿usted qué tiene? Pues si yo supiera, no hubiera venido con usted. Entonces, entonces, ¿qué es lo que hace el doctor? Pues hace una agrupación automática de cosas similares. Por ejemplo, cuando nosotros vamos con un cliente, pues le digo, dame pues, una muestra de las tablas o déjame entrar a tus sistemas en forma de consulta, obviamente, nada más. Pues hago un respaldo, una extracción de la tabla 1, la tabla 2, sobre todo empezando por la tabla, sobre todo que es la de negocio. Pues empiezo por esa, la que es seguramente es la más grande, que tiene, por ejemplo, 200 conceptos, y esos conceptos tienen cada uno de esos conceptos dividido en catálogos y datos de negocio, y 20 catálogos. Entonces, esa es la tabla más importante. Entonces, con esa arrancamos. Entonces, ahí empezamos a hacer lo que se llama un sistema de agrupación. ¿Y cuál es? Pues le doy los datos, empiezo a decir, ¿cuántas variables tengo? Pues 200. Entonces vamos a ver variables de algún tipo, y 4, 5 o 10. Entonces agarro un subconjunto y le meto ese subconjunto a un algoritmo de no supervisado, de agrupación, y ya me empieza a dar conjuntos. Y eso precisamente es lo que quiero ahorita compartirles, porque si yo quisiera preparar un grupo piloto de personas, de jóvenes, para que vayan a tratar de resolver problemas a un lugar donde no hay grandes sabios, sino yo diría un kit de básico desarrollo de un grupo que va de pueblo en pueblo resolviendo problemas de ciencia de datos, pues el primer algoritmo que deben tener en el maletín es el Camins. El Camins. Entonces, como siempre le digo, todo mundo quiere ser científico de datos, todo mundo quiere instrumentar una plataforma analítica que sea la maravilla, y por eso hay, por ejemplo, cuando ya tengo muchos datos, etcétera, pues empezar a lo mejor primero por los metadatos, y por eso los sistemas basados en la metodología DAMA es muy interesante, pero eso es nada más analítica de lo que tengo desde el punto de vista
de los metadatos, pero cuando ya quiero pasar a lo que tomar decisiones, pues entonces tengo que meterme a los datos, no solamente a los metadatos, y en los datos, pues como no conozco lo que tengo, pues entonces tengo que empezar por una estructura de un algoritmo que es muy importante saberlo muy bien, aplicar y tenerlo siempre como la primera herramienta a utilizar, que es el Camins. Y entonces, otra de las cosas que hay que empezar a entender es que como siempre lo digo de manera muy coloquial, no hay que inventar el agua tibia, hay que copiarle a los que ya tuvieron éxito y comparte su sabiduría. Y afortunadamente en el mundo de la ciencia de datos hay demasiados sabios que comparten su sabiduría y yo les recomiendo a todos que busquen en el sitio de Kaggle, Kaggle, siempre porque ahí hay muchos sabios y muchos cuadernos y muchos concursos y todo, que no siempre tienen lo que necesito, pero al 100%, pero sí a un 20, un 30, 40, 50%, y con eso ya vamos a poder empezar. Y otra de las cosas muy importantes para realmente empezar a ser un buen científico de datos es ubicar un nicho de mercado o tener un caso de estudio de algo que ustedes quieran o entiendan un poco más, ¿no? Y otra de las cosas, pues, es tener fuentes de información asociadas al fenómeno que quieren estudiar un poco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis exploratorio de los datos y eso con una estructuras que vamos ahorita a mostrarles, tener una arquitectura donde tengan una computadora, donde puedan recibir, como les dije, archivos CSV, archivos XML, JSON, Excel, Word, poderse conectar a bases de datos relacionales, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, el que ustedes gusten, ¿sí? Y después, ya que los tengo, los datos, ya empecé a hacer el análisis exploratorio, que es cuántos registros, cuántos metadatos, cuáles son los tipos, cuáles son los metadatos. Y ahí sí, obviamente, yo siempre hago mucho énfasis en que DAMA, que es una metodología importantísima, es muy importante para arrancar porque nos permite entender qué hay en los metadatos y después qué hay en los datos. Y eso es parte del análisis exploratorio. Pero esa es la primera parte, es la primera parte. Es como cuando voy con el médico, me manda a hacer una biometría hemática de 300 elementos, una tomografía computacional, de los riñones, del cerebro, del pulmón y de todo eso, todo, con todas las medidas, etcétera. Y ya después, eso es lo que se hace en la primera parte, la exploratoria, la analítica descriptiva, que es en general lo que le entregan a todos los grandes tomadores de decisiones, puro herramientas con Tableau, con ClickView, con Excel, cuántos de uno, cuántos de otro, etcétera, las dimensiones y etcétera, y muy bonito, pero esa es la primera parte. Y después la segunda parte, que ya es importante en esto, que vamos a empezar a tratar de compartir, ¿qué más puedo hacer que no me lo diga de manera inmediata la analítica descriptiva, que son cuántos de uno y cuántos del otro, ¿sí? Pero eso de cuántos de uno y cuántos del otro solo me dice lo que sucedió. Me dice que hace un tiempo pues tuve una infección intestinal y etcétera. Sí, pero lo que queremos ahora es hacia adelante y hacia adelante es la predicción y después viene lo más interesante, buscar patrones para ver cómo uno puede saber con su formación básica de sus instrumentos, de sus elementos. Y eso es lo que ahora hace con lo que es la ciencia de datos médica del genoma humano y etcétera, etcétera. Y lo que está pasando ahora con los virus y su estructura interna del virus y etcétera, etcétera. Eso es muy apasionante, pero eso requiere todo lo que hace la ciencia de datos en cuestiones de inteligencia artificial y machine learning. Primero debo tener los datos, entenderlos, hacer un exploratorio de los datos, pero después tengo que buscar hacia la última capa de la aplicación
qué tipo de algoritmos. Entonces, pues como le estaba diciendo, puede ser de clasificación, de una predicción numérica o de una agrupación, que son tres cosas diferentes, ¿sí? Y son grupos de algoritmos diferentes. Pero para poder después usar los algoritmos, ¿qué es lo que les voy a mostrar? Y por eso le digo, no inventen el agua tibia, ya hay muchos elementos, ya hay muchos algoritmos hechos, entonces vamos a tratar de acoplar eso, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a tratar de hacer una estructura con variables categóricas, variables numéricas, entender cuáles son los datos, entender cuáles son las estructuras, y con eso vamos a tratar de ofrecer a la ciencia de datos lo que permite desarrollar algoritmos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para poder usar los algoritmos, vamos a necesitar que la estructura de los datos se acople a cómo lo requiero. Por ejemplo, y eso es lo que, por ejemplo, si yo tengo una variable que me dice el género, eso se llama hombre, mujer, o no le pongo nada o lo que sea, o en la entidad federativa le pongo Aguascalientes, Zacatecas, o le pongo 01 o 32, pero eso es muy importante entender que ese no es un número, eso es una variable categórica. Entonces, todos esos elementos tenemos que convertirlo a número para poder aplicar los algoritmos. Y eso es una gran labor. Y es por eso una de las segundas cosas interesantísimas es preparar los datos para que todo sea número. O cuando ya son muy sabios y quieren usar palabras adecuadas, que todo sea tensor. Y una vez que tengo todas mis estructuras de mis datos como tensores, ya tengo que después decir cuáles son de las 200 variables, las variables de estudio que quiero entender. Por ejemplo, puedo ser variables que hablan de cuestiones geoespaciales, o variables que hablen de algún tipo de consumo dentro de lo que estoy midiendo. Y por ejemplo, por eso vamos a hacer un curso igual de 2 días analizando el censo 2020. El censo 2020 tiene 220 variables. O el DNUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que tiene también varios cientos de variables y tiene 5 millones o casi 6 millones de registros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Pues porque ahí tenemos todo, tenemos la cuestión de salud, tenemos la cuestión de la edad, de la educación, de esas 220 variables, pues para hacer análisis interesantes, pues tenemos que seleccionar. Pero también tenemos que convertirlas del mundo de variables categóricas a numéricas, es decir, convertirlas de una estructura a un tensor. Bueno, entonces, como le estaba diciendo en la primera parte, lo primero que tenemos que entender cuando llegamos con un cliente es decirle, no complicarle la vida, no decirle tú qué quieres y qué quieres optimizar, qué quieres hacer, cuál es tu problema, cuál es tu objetivo de negocio, pues los vamos a poner nerviosos. Entonces no le digan nada de eso. Entonces le digo, tú qué necesitas? Yo le puedo decir, no les pregunten nada, digo, ¿qué tienes? Pues es como cuando van con el doctor, no me digas qué tienes, pásale ahí al laboratorio para que te hagan una química sanguínea y que te vayan a ver el tórax y con una radiografía y pues es que, ¿qué estamos haciendo? Dame tus datos, déjame tomarte tus datos. Te tomo la presión, te tomo, pues, o sea, lo que, ahora sí también la otra cosa, que también el nivel de oxigenación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso cuando vamos a la empresa, pues dame tus datos, dame un CSV de tus datos, dame el esquema pues, y qué más, no más en eso. Y no me has preguntado qué quiero, pues es que déjame primero analizar tus datos, que es un vaciado de los CSVs, de todas sus tablas, sus Exceles, sus fotos o lo que quieran, ¿sí? Entonces van a hacerle todos los exámenes, quiere decir, en la analogía, pues van ustedes a sacar o que les permitan dar
una copia o muestra de todos los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le metemos un camins a todos sus datos y eso, por eso yo siempre digo, el primer algoritmo que recomiendo es un camins. Hay otros muchos que son similares, el DBSCAN y otros, el SOMI, muchos, muchos muy complicados, pero yo siempre les digo a todo el mundo, empiecen por lo sencillo, empiecen a dar resultados rápidos, gráficos, y con eso van a empezar a ganarse la confianza de los clientes. Entonces les empiezan a dar algo. Entonces lo primero que hacen, bueno, pues es hacer grafiquitas de cuántos, etcétera, todo lo que es la dica descriptiva, pero muy rápido con cuadernos Jupyter que ahorita les vamos a enseñar. Otro tipo de problemas que en esta conferencia no vamos a hablar, pero en el taller sí lo vamos a hacer, es la predicción numérica con series de tiempo. Eso es muy importante. Cuando en todos los datos que tenemos, siempre hay tres tipos de conceptos de negocio. Datos categóricos, que son hombre, mujer, entidad federativa, el nombre del municipio, de la calle, etcétera, qué tipo de medicamento tomó, etcétera, etcétera. Y después hay datos que son numéricos, cuánta superficie tiene el terreno, cuántas unidades compré de esto, o cuánto vendí, etcétera. Y esos son datos realmente 100% continuos. Y después hay otros que son muy importantes, que son el tiempo, la fecha, a tal día, y los formatos de las fechas, hora, minuto, segundo, o nada más media año, etcétera. Entonces, esos son tres grandes grupos. Entonces, con eso vamos a hacer una muy buena estructura, un buen análisis, y con eso vamos a poder hacer, con la matemática que está muy desarrollada de series de tiempo, maravillas con eso. Pero las series de tiempo son muy complicadas de manejar porque son muchos datos y muchas estructuras que son ya muy conocidas del mundo de la matemática. Entonces, por eso aquí la serie de tiempo es importantísimo tener una herramienta poderosa para manejar el volumen que ustedes quieran. Por ejemplo, si estamos midiendo un fenómeno que toma una muestra con los dispositivos ahora que se pueden comprar muy fácilmente, el Internet de las cosas y las Raspberry y todo eso, pues pueden tomar medidas cada segundo y puedo poner 4 o 5 medidores del fenómeno y después tratarlo de analizar. Pues es que eso son miles de registros por día o millones, y eso como lo analizo, pues Python solito no puede, pero Python en un mundo Spark, eso sí puede. Entonces, por eso estos tipos de problemas, que son problemas donde hay con temporalidad, registros con temporalidad, ahí es Spark o Spark, porque para problemas pequeños. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando son personas que no conocen las herramientas de Spark, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen lo que hacen mis compañeros estadísticos, una muestra significativa, porque no puedes manejar todos los datos. Entonces, hacen una muestra que vayan a ustedes a saber si es significativo o no, y después empiezan a hacer resultados sobre un conjunto que verdaderamente no tiene nada significativo. Pues ¿por qué? Pues porque no podían analizar el volumen completo. Pero eso ya no es un problema ahora con Spark. Por eso, el mundo de series de tiempo, si no usan Spark, sus fenómenos son poco confiables. Y eso les puedo demostrar matemáticamente por lo que las predicciones del mundo de la estadística, por la ley de Bayes, se los demuestro fácilmente, y por eso las estadísticas con números que sacan en todas las encuestas, cuando la muestra es cualquier cosa y no es muy numerosa, el resultado puede ser cualquier cosa. Bueno, otra de las cosas, entonces otro de los grandes grupos de problemas que se analizan es cuando ya tengo un conocimiento de lo que ha pasado en el fenómeno. Por ejemplo, yo tengo, y son ejemplos muy conocidos de la ciencia de datos, de Machine Learning, yo tengo un grupo de inspectores que va a analizar una tienda, un grupo de tiendas, mide 50 cosas y, por ejemplo, inspectores sanitarios,
de restaurantes, si tiene cocina, si tiene aire, si tiene todo, los 50 o 20 cosas, lo que se mide, ¿no? Y en base a eso se hace un veredicto si pasa o no la inspección sanitaria. Eso es un fenómeno en donde yo ya tengo un conocimiento y hay métricas de gente experta que en base a medir 20, 50 fenómenos dentro de la tienda o del comercio, del restaurante, el experto, el auditor o el inspector, pues se te pasa, no pasa y se hace ahí unos fenómenos, ponderaciones y todo eso. Entonces, todos esos fenómenos ya tienen un conocimiento, tienen una experiencia previa y muchos datos que soportan esa experiencia previa. Ahí, entonces, se pueden hacer sistemas automatizados para hacer recomendaciones. Entonces, con toda esa experiencia, lo metemos en un algoritmo de Super Vector Machines o de muchos de clasificación, una regresión logística, etcétera. Hay muchos, muchos. Entonces, en base a eso, cuando yo quiero un nuevo restaurante o un nuevo objeto para saber de manera predictiva a dónde lo pongo, eso es un proyecto de clasificación. Ahí hay muchos algoritmos y ahí la ciencia de datos con la inteligencia artificial está muy avanzada. Entonces, ese es un fenómeno muy interesante, pero como le estaba diciendo, se debe tener una experiencia previa con datos que lo soportan. Y en base a eso, se hace un algoritmo y se hace una métrica, etcétera. Entonces, como estaba diciendo, clustering es agrupación, predicción y clasificación. Hay muchos. Y si ustedes dijeran, no tengo mucho tiempo, quiero saber, aunque sea uno, es como un médico de pueblo que lleva 4 medicamentos para muchos tipos de enfermedades, pues un medicamento es el Camins para algo, otro es la regresión lineal y logística etcétera, para las predicciones numéricas de series de tiempo, que es regresión, todo esto. Y para la clasificación, el Super Vector Machine es muy bueno, que son máquinas de soporte vectorial, o también el de los vecinos más cercanos. Son muy sencillos de entender, hay muchas estructuras. Obviamente hay mucho más sofisticados y mucho más completos. Por ejemplo, en lo que es la agrupación, pues tengo el DBSCAN, tengo los SOM, etcétera, muchos. Pero, y cuando estos tipos de problemas lo metemos en inteligencia artificial, porque hay que entender que la inteligencia artificial es la evolución del machine learning. El machine learning es una entrada, un algoritmo, una salida con su predicción. Y la inteligencia artificial es una entrada, pero repetida 128 veces o 500 o 1024 veces la primer nivel, la primera capa. Cada uno es un algoritmo de machine learning, cada uno saca su resultado, se lo pasa a otra capa que va afinando y va así, y eso es una red neuronal. Entonces, una red neuronal, matemáticamente lo puedo decir, es ML a la N. Una red neuronal es igual a N veces un algoritmo, pero es el mismo algoritmo, obviamente, en cada nodo, pero en fin. Otro día vamos a platicar igual específicamente de inteligencia artificial, igual vamos a hacer unas conferencias gratuitas y un curso de redes neuronales de objetos, imágenes, las convolutivas. Después vamos a hacer otro de redes neuronales de series de tiempo que son LCTM, etcétera. Y después, para que no se me quite el gusto del nuevo juguete que estoy haciendo, que es el Machine Learning, pero aplicado a textos, que es el Natural Language Processing. Obviamente hay una súper herramienta que se llama Spacy para el Natural Language Processing de manera sencilla, pero obviamente en vertical. Y hay otra ya obviamente con Spark Natural Language Processing, que es usar Spark para procesos realmente complejos que son los textos, porque ahí sí hay muchísimo volumen. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Entonces tenemos, como siempre les digo, tener como médicos de pueblo, llevar en el maletín, ¿qué instrumentos? Pues un lenguaje. Y como no puedo llevar muchos lenguajes en mi maletín porque es muy pequeño y lo han tenido que cargar de pueblo en pueblo,
pues tengo que nomás escoger uno, y eso se llama Python. Después de Python, ¿qué tengo que escoger? Pues un sistema operativo, y como no puedo tener muchos, pues tengo que escoger uno de los mejores, que es CentOS 8 ahorita. Y después sigue que, pues un ambiente que es Anaconda, Jupyter, etcétera. Pero una vez que tengo ese ambiente, que es un ambiente básico de ciencia de datos, lo que voy a necesitar, pues son datos, o sea, resultados de laboratorio de mis pacientes que tengo, o tablas, o catálogos, o lo que tenga la empresa en el volumen que nos puedan dar, todo, si quieren. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el proceso de preparar los datos. Y eso, por la experiencia de los programadores, es del 40 al 60% del tiempo de desarrollo de un sistema de ciencia de datos de inteligencia artificial, machine learning, es lo que más costo en tiempo de los programadores. Y por eso ahorita al rato voy a platicar del proceso de automatización de un proceso de machine learning, porque ya hay herramientas poderosísimas como el MLflow y como MLOps, etcétera, que son resultado de mucha experiencia de grandes programadores de ciencia de datos. Se los voy a platicar, no voy a poder hacer demostraciones de eso, pero en otros talleres, ya no sé cuántos llevo, otro taller, les voy a enseñar cómo automatizar, pero como siempre le digo a todo mundo, se automatiza lo que han hecho 50 veces. Y entonces primero hay que hacer 50 veces un algoritmo de Machine Learning para después pensar automatizarlo. Entonces, cuando yo estoy trabajando con herramientas poderosas como Python, como Anaconda, como Jupyter, como sklearn, qué sé yo, puedo hacer grandes desarrollos siempre y cuando los datos no sean enormes. Datos en número de registros puede ser, y la complejidad de un sistema se mide por la superficie de los datos. ¿Qué son la superficie de los datos? Es ancho por alto. Ancho son las columnas y alto son los renglones. El alto ahora es menos complejo porque siempre le puedo meter Spark. Y el ancho, que es el número de conceptos de negocio, siempre es la variable más compleja a analizar. Pero cuando tengo ancho y alto de manera inmensa, no hay más que Spark. Entonces, lamentablemente, mucha gente no lo ha entendido. Entonces, por eso es tan importante que todo mundo empiece a tener una arquitectura Spark. Y una arquitectura Spark es compleja instrumentarla, hacerla. Y también otro día voy a hacer un curso de cómo se hace un sistema, un ambiente de Spark en una laptop, pero de forma nativa, no como máquina virtual, de forma nativa, formatearla, etcétera, meterle CentOS, meterle Anaconda, meterle Jupyter, meterle Hadoop, meterle Spark, meterle Conda, Qualys, meterle TensorFlow, meterle Keras, meterle PyTorch, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le mete todo eso? Porque son una serie de variables de configuración, todas no son complicadas, pero son laboriosas. Es muy diferente el concepto de complicado de laborioso. Laborioso es si yo sigo un patrón, lo encuentro y resuelvo. Y complicado es, quién sabe si le haga o no le haga sentido lo que estoy haciendo. Entonces, no es complicado, es laborioso, y cuando uno lo ha hecho ya como 50 veces, acabo de, esta máquina que estoy hablando, la acabo de formatear, etcétera, y volví a hacer todo el proceso, y ahorita lo tengo fresco y por eso lo quiero dar. Entonces, volviendo al tema, entonces ya estoy en un ambiente en donde tengo una máquina y empecé con Python, empecé con sklearn, empecé con una máquina vertical, etcétera, pero ya no es suficiente. Entonces, me subo a Spark, pero Spark, primero tengo que tener un ambiente Spark. Ahorita voy a hacer una demo, la conferencia pasada del curso pasado, les mostré cómo se hace un ambiente Spark para muchas cosas. Entonces, tengo que tener un ambiente Spark. Y una vez que tengo el ambiente Spark, tengo que hacer uso de la biblioteca que es de Machine Learning, que viene desde el principio, hace 10 años que se tiene Spark, la biblioteca básica que era Spark MLlib. Al principio, MLlib
estaba basado en el concepto básico de Spark, era el RD. Yo estoy usando Spark desde que nació, o sea, yo conocí la gestación de Spark, no porque haya estado yo en Berkeley, sino porque yo usaba y uso la estructura madre de Spark que se llama Berkeley DB, el Key Value, con la Universidad de Berkeley y los mismos de Sleepy Cat, que por cierto, quiero nada más como comentario, el que era dueño de Cloudera, ¿sí? Eh, fue uno de los conceptores de Sleepy Cat, y cuando salió de Sleepy Cat y que Sleepy Cat lo compró Oracle y tuvo mucho dinero, pues fundó su compañía que es Cloudera, ¿sí? Y por eso Cloudera, etcétera, todos tienen como principio básico el Key Value de Berkeley. A los que me quieran escribir, les comparto un capítulo que escribí de un libro que todavía nunca he publicado, pero ahí lo tengo, ahí estoy haciéndolo. ¿Por qué Berkeley DB es tan importante? Porque es el Key Value, es la base de los RDD. Y entonces la primera versión de Spark en los años 2000, más o menos 8, 9, ¿sí? Empezó, y el concepto RDD es un concepto muy poderoso porque es cómputo distribuido tolerante a fallas, pero tenía solo dos mecanismos para hacer procesos. Uno que se llama transformaciones, que de una tabla, digamos, un RD genera otra tabla, y acciones, que es cuando ya se hace el proceso y se presenta al usuario final. Y eran las únicas dos cosas que se podían. Era una sintaxis muy complicada y pues empezó a surgir desarrollos, pero después ya viene la siguiente versión, que es una versión en donde el RDD se cambió porque era muy difícil hacer cómputo en Spark versiones 1, y empezaron a ver cuál es el éxito de Pandas. El éxito de Pandas es el concepto de estructura de data frames que viene también del mundo R. Entonces, el concepto de data frame es un concepto maravilloso porque es exactamente el concepto del mundo relacional, de una matriz de code, del matemático code, que empezó a hacer una serie de relaciones matemáticas de lo que es la lógica de relacional, que después se instrumentó en bases de datos, etcétera, y el lenguaje SQL es el lenguaje por excelencia de los programadores y los desarrolladores, pero todos son RDDs modificados como tablas, pero con acciones como una tabla, y eso es un data frame. Entonces, el data frame es el concepto que ha revolucionado Pandas, Python. Y entonces la gente de Spark dijo, es que tenemos que ofrecer al mundo los conceptos que son la base de las acciones exitosas. O sea, la estructura de un programa, la estructura, el núcleo, es lo que hace que sea fácil o no operarlo. La forma como está construido es lo que permite hacer acciones, que permite transformarlo. Por eso la estructura de data frame es tan importante en Python Pandas, que todo está formado con puros data frame. Entonces, por eso dijeron, ¿por qué no metemos el concepto de data frame? Migramos, evolucionamos el concepto de RDD al concepto de data frame. Y por eso, en las versiones 2 y subsecuentes, y la 3 ahorita de Spark, el concepto base es un data frame. ¿Qué es un data frame? Es una tabla relacional, casi podemos hacer cortes verticales, cortes horizontales, hacer muchas cosas. Entonces, el concepto de data frame se empieza a meter en Spark y se hacen en los dos grandes nichos pilares de Spark, que es el SQL. El SQL nuevo de Spark es un SQL idéntico al SQL del mundo relacional. Es el nuevo concepto de data frame Spark. Ha permitido entonces que el mundo SQL de Spark sea idéntico al mundo SQL del mundo relacional, y eso para los programadores es un universo de aplicaciones impresionantes, porque todo lo que hacen y han hecho en SQL vertical, sin cambio cual ninguno de sus sentencias y sus queries SQL, los meten en un ambiente Spark horizontal, y entonces por el hecho de meter muchas máquinas en horizontal para hacer el mismo proceso, simplemente por una lógica muy sencilla,
hace mucho más rápido lo que se puede hacer en el mundo vertical. Bueno, pero eso fue en el mundo SQL. Pero en el mundo relacional es lo que permite preparar los datos al Machine Learning. Con el mundo relacional, con acomodar tablas, registros, hacer, descatalogar y tensorizar. Entonces, lo que estamos haciendo en la nueva versión de Spark Machine Learning es meterle el concepto y evolucionar todos los algoritmos de unos algoritmos expresados en lógica muy primitiva de acciones y transformaciones con un número limitado, se vuelve a un concepto de data frame y eso es lo nuevo que se llama Spark ML y todos los algoritmos entonces de Machine Learning ya son como si lo estuviera yo jalando del sklearn, que son algoritmos de Machine Learning con data frame basados en Python. Entonces, esa es una gran maravilla. Pero todavía no acaba ahí de sorprender. El siguiente es que si Pandas es tan importante y Pandas en Python es el núcleo, el pilar de grandes desarrollos, ¿por qué no metemos Pandas tal cual? La lógica Pandas, el código Pandas tal cual, poniéndole comillas y nada más cambiando una variable de importación del ambiente, en vez de import pandas as PD, pues le pongo import cual, la chuchita la bolsearon as KS, por ejemplo, y ya. Y entonces todo sigue igual, como si fuera pandas. Eso es cualas. Entonces, vamos teniendo un conjunto de elementos. Entonces, lo importante es que ustedes tienen aquí una primera cosa. Entonces, esto que tenemos ahorita nos va a permitir empezar a hacer un pequeño desarrollo. Entonces, ya tenemos ahorita un primer concepto. Después voy ya a tener ahorita voy a arrancar mi máquina virtual, pero antes de arrancar mi máquina virtual, y yo creo que eso ahorita después en unos 10, 15 minutos puedo hacer una pequeña pausa, quiero seguirles platicando de de lo que sigue. Entonces, aquí ya en la ventana, yo tengo el acceso a la documentación oficial de Spark en su parte de Machine Learning. Inicialmente la biblioteca de Spark, versión, digamos, primera versión en Spark 1 y hasta un poquito los principios de la 2, se usaba una biblioteca que se denominó MLlib, pero esa, como estaba diciendo, y aquí lo está diciendo aquí en esta frase, ¿sí? A partir de Spark 2.0, todos los APIs basados en el concepto de RD que se ponían en el mundo de ciencia de datos como el LLib, ahora la nueva biblioteca que usa Spark basado en DataFrame se llama Spark ML. Entonces hay que cambiar la importación de los métodos, ya no poner Spark MLlib, que son métodos basados en RDD, y meter entonces la nueva biblioteca que es Spark ML. Entonces, aquí hablan un poco las bellezas de todo eso, léanlo, ahí está. Después, otro concepto estratégico en el mundo de Machine Learning es el proceso continuo de acciones una después de la otra, que es un pipeline, que es un flujo de operaciones, un flujo de acciones perfectamente sincronizadas en el tiempo y en cuál hago primero y cuál hago después. Es un pipeline. Entonces, los pipeline es la base de todo el desarrollo en el mundo de la ciencia de datos. Entonces, los pipeline son cómo recibo los datos, cómo, ahorita voy a platicar también, cómo los preparo para, por ejemplo, las variables categóricas, uno que se llama género, hombre-mujer, que dice hombre-mujer exactamente, o H o M, lo que sea, cómo eso lo paso a un tensor, que es decir, cómo lo meto a números. Hay herramientas que les voy a platicar un poco, o sea, no es el curso hoy, sino es nada más una plática, en el curso sí lo vamos a ver más detalle, el what-coded coding, la conversión de, por ejemplo, si tengo hombre-mujer, pues en texto le puedo poner 0 hombre, 1 mujer, y entonces se cambia automáticamente, pero sin que yo le haga el mapeo, solito lo hace la máquina. O si yo tengo, por ejemplo, en una columna
que digo Aguascalientes, no sé qué, hasta Zacatecas, yo le digo, ponme en número esa columna. Entonces ve, hace un barrido, ve cuántos valores diferentes hay en el catálogo, los ordena, los datos deben ser lexicográficamente comparables para poder poner uno primero y el otro después. Y entonces le pone un número del 1 al 32 de manera automática y así lo que yo quiera. Pero después de eso tengo que meterlo, eso que tengo 0, 1 hasta, o del 1 al 32, que esa es una columna, tengo que tensorizarlo y entonces es un what-coded coding. Esa columna que tenía 32 valores se pasa a un vector de 32 posiciones. Y todo eso, que es muy rudimentario y es muy complicado estarlo programando, y como eso ya se hace sistemáticamente en todos los algoritmos de ciencia de datos, hay bibliotecas que lo hacen solito. Y todo eso es la parte de preparación. Después, el siguiente paso es meterle un algoritmo, darle unos valores a los elementos del algoritmo, cuántas iteraciones, cuántos valores, la métrica, etcétera. Y después da el resultado, se compara, se pueden hacer matrices de comparación, etcétera, que hay muchas. Y todos esos son 3, 4 pasos que se van siguiendo uno tras el otro. Y eso es un pipeline. Entonces, puedo yo definir un pipeline, decirle, primero haces esto, y cuando le doy otros datos, le digo, aplícale el pipeline, y lo solito lo hace. Eso lo tienen los grandes equipos de desarrollo de ciencia de datos, pero Spark ya lo soporta. Esto es el pipeline, exactamente. Bueno, entonces, otra cosa interesantísima también que trae Spark es que tiene todo lo que son los algoritmos muy, muy sencillos para sumar, todo lo que es la estadística básica, etcétera, etcétera. También tiene herramientas súper poderosas para lo que es el flujo. Y eso ya sería un proyecto mucho más complicado, que es el MLflow. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Entonces, yo ahorita les digo, ¿qué tenemos? Tenemos muchas estructuras que nos van a permitir generar grandes cosas. Entonces, por ejemplo, todo lo que estamos tratando de hacer es un concepto muy interesante. Voy a ir cerrando estas para que ya no tenga tantas, ¿sí? El siguiente concepto, que es obviamente un concepto de alto nivel para el desarrollo de aplicaciones de Machine Learning y estandarizar el flujo de un ciclo, es un proyecto que también quiero mencionar. No vamos a hacer demostraciones hoy, va a ser motivo de un curso nada más de pero para poder automatizar tenemos que haber hecho 3, 4 veces un camino, prepararlo, o una red neuronal para poder hacer el flujo varias veces y ver lo que estamos haciendo. Y eso es el siguiente flujo que este proyecto también lo inició el sabio que hizo Spark, se llama Matei Zaharia. Esto es uno de sus nuevos juguetes, y tiene 4 grandes módulos o estructuras, que es muy interesante entenderlo, pero la gente que no ha hecho Machine Learning, que no ha desarrollado un algoritmo, que no ha agarrado unos datos, aplicar un KNN o una red neuronal sencilla, y ha entrenado, y ha visto, y ha buscado la métrica de qué tan eficiente tu algoritmo, y después volver a hacerlo, pues no le toma el gusto a esto, porque esto automatiza todo eso que estamos haciendo 50 veces. Y después, pues obviamente hay muchísima documentación, y todo lo que estamos tratando de hacer, pues es importantísimo. Y una de las cosas interesantes a entender es que todo esto está soportado por Spark, y todo esto, su lenguaje pues más desarrollado se llama Python. Después viene otra de las cosas muy interesantes, pues son los grandes conceptos de este nueva estructura. Es, por ejemplo, el tracking es para ver qué está pasando, dar seguimiento, poner proyectos, modelos, y otra cosa muy interesante, llevar bitácoras de todo lo que está pasando de forma... Y todo pues es muy sencillo, porque finalmente pues está hecho con por los grandes sabios que hicieron Spark, y obviamente el que procesa todo esto pues es Spark.
Y después hay una serie de sitios y de páginas que les voy a compartir, donde hablan de todo el proceso, ¿no? Entrenar los datos, hacer el modelo, hacer la predicción, después ver qué tan bueno era, volver a hacer todo esto 50 veces, y ese es el flujo, ¿sí? Y aquí está un poco, es la recolección de los datos, la preparación de los datos, escoger qué tipo de modelos, clasificación, supervisión o predicción o agrupación, agarrar, ponerle los parámetros. Por ejemplo, en el que vamos a hacer ahorita después de la pausa, es un K-means, pues tengo que escoger el K igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, a 20, a 50. Pues cuál es, pues para cada K va a sacar un resultado, va a sacar un conjunto, y ese conjunto se le tiene que confrontar con la realidad, y los sabios del negocio, pues decir, no, pues para K igual a 8 es el que mejor me parece. Pero eso estarlo haciendo, y ya después eso de evaluar el modelo, pues es ahora sí que compararlo con la realidad, y después sintonizar los parámetros. A lo mejor K igual a 25 es muy buena convergencia, o que es muy preciso, pero es mucho tiempo. Entonces tenemos que hacer un tuning de los parámetros entre tiempo y precisión, etcétera, etcétera. Bueno, y pues como siempre hay todavía otros sabios, que hay otra cosa que tampoco voy a poder hablar mucho hoy, que es el MLOps. El MLOps es algo maravilloso. Aquí está que aquí está el ciclo más o menos infernal, ya muy a detalle, de los super sabios de Machine Learning. Pues todos los pasos que se están haciendo, se vienen los datos, como le estaba diciendo, el análisis exploratorio y validación de lo que tengo, empiezo a limpiar, después paso los datos, pago un proyecto, doy la vuelta, etcétera, etcétera. Y esto pues es lo que hacen la gente que se dedica a inteligencia artificial y machine learning de manera profesional, lo hace 50 veces, y esto es a lo mejor un resumen. Y, y, y entonces hay este sitio que también es otra estructura, otro gran concepto que está ligado a MLflow. No se contraponen, sino se añaden. Todo esto es además de. Entonces, esta es otra cosa muy interesantísima, que el MLOps, que quiere decir Machine Learning Model of Chuchita la Bolsiana, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, hay muchas cosas. Ahora, todo esto es como si yo les quiera educar y les estoy enseñando, y pues empezamos con plastilina 1 de kinder, y esto ya es el postdoctorado. Pero bueno, les quiero platicar todo esto para que se entusiasmen. Entonces, ya con esto vamos ahorita nada más a decir lo que vamos a hacer en la segunda fase, que ahorita vamos a descansar unos 10 minutos. No voy a cerrar la sesión, la voy a dejar abierta para que nadie se desconecte. Aquí, y es como damos el taller, ¿no? Pues yo estoy en mi máquina virtual, ya la arranqué, la máquina virtual se las mandamos. Esta máquina virtual pesa como 10 gigas, pero tiene todo. Tiene CentOS, tiene Hadoop, tiene Spark, tiene Koalas, tiene todos los instrumentos, las cápsulas. Por ejemplo, aquí tengo muchas cápsulas. La máquina virtual ya tiene muchas, porque ahí tengo lo de lo que es dado en otros, y como todo esto está ligado, porque si vamos a hacer Machine Learning sobre Spark y no tengo Spark, pues entonces, ¿cómo puedo hacer Machine Learning? Entonces, aquí en las cápsulas ya tengo pues todo: conexión a Mongo, conexión a MySQL, Parquet, etcétera. Y tengo las dos nuevas que vamos a poner, que ahorita no, nada más se las voy a comentar muy rápidamente después de la pausa. Es cómo hacer un K-means de manera, digamos, en primero de primaria, que es con Python y scikit-learn. Primero de primaria es 200 registros con 4 variables, no muchas, pero para poder graficarlo y verlo. Pero cuando ya vamos a hacer cosas en serio, si yo, por ejemplo, quisiera asesorar a una empresa de marketing, y le digo, ¿sabes qué? Acabo de salir el censo 2020, o el DNU, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es todo lo que se mueve en México desde el punto de vista de dinero, la que vende flores, el señor de la carnicería,
el señor o el cajero, todos los cajeros, todos los bancos, todas las empresas, con datos extraordinariamente bien desagrupados, atómicos, igual el censo, muy estructurado, mis respetos para el INEGI. Entonces, si yo quiero asesorar a alguien, digo, mira, ¿qué quieres? ¿Una campaña para qué? ¿En qué segmento de la población? Ah, pues en esta localidad. Ah, perfecto. ¿Qué quieres saber? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Rangos de edades. ¿Tiene seguro? ¿No tiene? Etcétera. Todo está en el censo, todo. Y extraordinario, es maravilloso. Pero ¿cuál es el problema? Tiene 220 variables, 220 variables. Entonces, alguien que no sabe, mete eso a un camis, pues no sabe nada, no, pues hay que segmentarlo, qué sé yo. Entonces, por eso, y hay que empezar con a lo mejor con un segmentito, y en vez de hacerlo a nivel nacional, lo hago pues, a nivel de un estado, de los más chiquitos, para entenderlo. Después le voy metiendo otro estado hasta llegar, por ejemplo, al Estado de México, es el 15, es el que más tiene. Ya después que ya lo hago, pues le meto 2, 3 estados en el norte, sur, centro, y después ya le meto a nivel nacional y lo cruzo con el de nube. Y entonces así puedo saber, hacer una campaña de marketing con datos verdaderamente valiosos a cualquier nivel para el segmentar y hacer clusters, o sea, grupos, en fin. Entonces, vamos ahorita a hacer una pausa y después de la pausa, pues ya haré el evento, es Conda, info menos para ver qué ambientes tengo. Obviamente tengo nada más uno que se llama Qualas Spark, etcétera, etcétera. Entonces, son las 9. Vamos a cerrar bueno, no voy a cerrar la sesión, vamos a descansar 5 o 10 minutos para empezar a mostrarles ya en acción algo. Les voy a enseñar un ejemplo muy sencillo en Python primaria, primaria, casi, es el primero de primaria, es le dije sklearn, base de datos de 10, de 5, 4 o 5 conceptos y 200 registros. Y después algo con Spark, también muy escolar, pequeño, pero ya en un ambiente Spark. Y para que vean que la belleza es casi igual, y lo único que cambio es que una aplicación usa Python vertical, o en ese caso, sí, y la otra usa Python, pero en horizontal, con Spark Machine Learning, y los algoritmos son iguales, la estructura es igual. Bueno, a las 21:10 continuamos y nos vemos en 10 minutos. Pues muchas gracias y ahorita nos vemos. Mm. Bueno, entonces ya seguimos con la segunda fase que ya va a ser un poquito más dedicada a mostrarles un poco de código. Y en la parte del código también quisiera mostrarles lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahorita yo aquí estoy mostrándole mi máquina de hospedaje y ahí este directorio es el que tiene la máquina virtual y en el directorio de la máquina virtual ahí tengo también las presentaciones, ¿no? Que les digo, les puedo compartir con mucho gusto a todos los que la quieran tener, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes que ya vimos ahorita es que el algoritmo más sencillo que tenemos que aprender es el CAMIS, ¿no? Entonces, este es el algoritmo que ahorita muy rápidamente son 5 laminitas, se los voy a poner rápidamente. Entonces, este algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo en donde, dado un conjunto de datos, se tiene que hacer una agrupación. Entonces, ahorita, pues, este ejercicio, inclusive, es una ventana exactamente de los 200 datos con 4 variables y como tengo 4 variables y para poder empezar a analizar, pues se tienen que escoger algunas de negocio. En este contexto, pues se escogieron ingreso mensual
y la edad. Entonces, es una pequeña encuesta de 200 personas pues, le preguntaron cuánto más o menos promedio de ingreso mensual, la edad, y tenía otro concepto, que es lo que les voy a mostrar en el ejercicio. Y tenía 4 conceptos: ingreso mensual, tenía la edad y tenía el género, y tenía otra que es el grado de compra que tiene, ¿no? 100 que compra mucho y 1, 10, 20 que compra poco. Entonces esas 4 o 5 variables, pues había que hacer un segmento del mercado para entender ese grupo de consumidores, ¿no? Entonces, el problema es igual, encontrar o agrupar conjunto de datos en donde no tengo un conocimiento previo y para hacer grupos similares. Entonces, dado estos puntos, y se puso en R2 para que sea fácil el entenderlo, si yo hago un grupo, pues es todos. Y si hago dos, pues tengo que poner, por ejemplo, unos en la parte superior, otros en la parte inferior, y pues para que la definición de ese punto, que es el punto, digamos, neurálgico del grupo, que se llama centroide, pues la distancia entre los puntos al centroide debe ser pequeña, y la distancia de los puntos al otro centroide debe ser más grande. Entonces por eso se escoge, ¿no? Entonces la idea es pues escoger 2 puntos para que, por ejemplo, K igual a 2, y entonces en ese pues voy a hacer 2 grandes conjuntos y los pinto, uno de un color y otro del otro color, son grupos, ¿no? Y después así, por ejemplo, en el caso real, que es lo que sacó la computadora, yo le dije, hazme 4 conjuntos. Entonces, dado los puntos, encontró 4 grupos, y los puntos amarillos, los puntos verdes, azules, etcétera, ¿sí? Están cerca del centro, y el verde, este verde está más cerca de este centro que del otro, etcétera, ¿no? Y entonces se tienen estos grupos, y la idea es ver qué características tienen estos que la máquina definió como similares, y si eso es algo, pues ya encontré un comportamiento. Entonces, este conjunto de algoritmos de agrupación, se llama de clustering, tiene muchos casos de uso, tiene muchos tipos de aplicación, y eso es lo que cuando ustedes vayan a querer vender esta sabiduría, pues lo primero que tienen que empezar a ver, ¿a dónde lo aplico? Porque ustedes a lo mejor no saben que se aplica, por ejemplo, el historial de compras, para agrupar inventario por actividades de ventas, o agrupar audios, agrupar imágenes, por ejemplo, en los sistemas automatizados de los boots, etcétera. Pues hay muchas aplicaciones y muchos ejemplos reales de cómo este algoritmo se puede aplicar para estos casos de negocio. Y eso es lo que muchos científicos de datos no saben. Entonces, por eso es más importante para un científico de datos empezar a decir, dame ejemplos de aplicación. ¿Cómo segmento un historial de compras? ¿Cómo segmento las imágenes? Por ejemplo, el ejercicio muy tradicional que es la plastilina 1 de inteligencia artificial, clasificar números manuscritos, el ejercicio eh, piloto, el Hola Mundo. Doy un conjunto de imágenes manuscritas hechas a mano, y con eso necesito, dado un nuevo dígito manuscrito, dime a cuál corresponde. Ese es el sistema más socorrido y usado para enseñar los rudimentos de ciencia de datos, inteligencia artificial, de redes neuronales convolutivas. O sea, el que hizo el Jean LeCun y etcétera. Es el más socorrido. Pues eso lo podemos resolver con un Camins, sin problema, etcétera. Otros ejemplos muy interesantes que se pueden resolver con Camins es el análisis de textos, el Data Analysis Processing, y muchos, 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 etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eso será. Ahora, esta pequeña presentación, también se las voy a compartir. Y la otra, que ya para cerrar presentaciones y ya entrar ya al meollo, pues ya tengo Machine Learning, tengo Python, tengo sklearn, qué sé yo, y ahora pues voy a necesitar subir el nivel, y entonces ya necesito subir ¿a qué? A Spark. Entonces, la idea es muy interesante. Todo esto es muy parecido a las otras
segmentos de las presentaciones, porque acuérdense que a mí me encanta estar repitiendo y repitiendo lo mismo para que la persona que vea una presentación, pues si ve la otra es repaso, y si ve la otra es repaso, y si nada más vio una, pues ya se quedó con esa. Entonces la idea siguiente es que yo tengo entonces el mensaje. Cuando yo ya tengo Spark en un ambiente, no debo de dejar de pensar en Python y sklearn. ¿Por qué? Porque Python y sklearn es mucho más fácil encontrar ejemplos, porque hay muchos desarrolladores que han hecho por toda su vida Python, Pandas, sklearn. Y cuando yo pido, oye, enséñame ejemplos reales de Spark Machine Learning con MLlib o MLE, no hay tantos. Entonces, ¿qué resulta? No tengo ejemplos. Por eso yo quiero mostrarles que un algoritmo de Pandas sklearn sin problema puede evolucionar casi con el mismo código, siempre y cuando yo instale Spark e instale Koalas, porque Koalas es Pandas, y lo que yo he hecho en Pandas, casi igualito, lo puedo expresar. ¿Por qué? En Spark, porque el concepto base es el concepto de data frame. Entonces empezamos con un data frame en Pandas, hacemos lógica basado en las instrucciones y métodos de un data frame en Pandas, entiendo el proceso, esos códigos lo subo a Spark, como ahorita lo voy a hacer. ¿Qué significa subir Spark? Leer el archivo y generar el data frame Spark, pero no me quedo con el data frame Spark, porque el data frame Spark no tiene la sintaxis Pandas. Entonces, el data frame Spark, con una instrucción muy sencilla, lo convierto a un data frame Koalas, y entonces empiezo a jalar el código Pandas al código Koalas, y yo puedo casi firmarlo que el 85, el 90% del código desarrollado para resolver un problema Pandas Machine Learning sklearn se puede poner en Koalas Spark MLlib con PSpark sin problema. Ahí sí no quiero ser mala cuestión. Scala y todos los demás lenguajes, pues no les van a funcionar, porque Pandas es Python. Entonces, pues si saben Python y tienen en Python muchas cosas, en Spark van a ser felices. Y si tienen Scala, y si tienen R, y peor tantito, si tienen Java, van a sufrir mucho. Entonces, pues, si no quieren sufrir, aprendan Python. Bueno, cerramos esto, y otra vez, obviamente, todo esto se los puedo compartir a ustedes, son libros, y este libro, ya que estamos en esto, es estratégico. ¿Por qué? Este libro está hecho, y también se los comparto con mucho gusto a todos los que quieran, porque obviamente, lo compré y me lo dedicó, porque aquí está mi correo, el otro que tengo. Lo compran, les hacen una versión personalizada, bueno, les ponen nada más el pie de página en todo el libro, pues sí lo puedo compartir. ¿Y quién es este autor? El autor es François Chollet, que es ni más ni menos el conceptor de Keras. Y este libro, hay muchos pasajes que yo los he copiado y los he puesto en mis escritos. Uno fundamental que lo deben leer es cómo hago que cualquier representación de, por ejemplo, twitters, imágenes, etcétera, cualquier cosa que yo tenga en el mundo de informática, puedo tensorizarlo. Y nos da las recetas de cómo se tensoriza y las herramientas. ¿Qué es tensorizar? Es lo que necesitan los algoritmos de ciencia de datos. Entonces, por eso es tan importante, además que es el mero mero de Keras, y explica de una manera conceptual impresionante. Y si a alguien le tienen que copiar, es a ese libro. Este otro libro que tengo aquí es un libro Plastilina 1 de Machine Learning, es Python vertical, pero explica todos los algoritmos de manera con palitos y bolitas, ¿sí? Para empezar
lo que es la clasificación, el algoritmo no supervisado, obviamente el K-means, etcétera, etcétera, etcétera. Se los comparto con mucho gusto. También me lo dedicó el autor porque pues lo compré. Ahí está. Se los puedo compartir sin mucho. Y otro que yo le estaba compartiendo, también se los comparto. El capítulo de un libro que pues no, está ahí en el congelador, ya no he tenido tiempo de seguirle. Esto lo escribí hace muchos años para promocionar qué es Berkeley. Aquí está, por qué, etcétera. Y hay pasajes en donde los sabios de Hadoop, de Spark y de Google y todo eso, pues mencionan que su fuente de inspiración es los conceptos de árbol binario balanceado, etcétera, etcétera. Bueno, y obviamente también, que es una conferencia que también es por qué Machine Learning. Esta la hice en 2017, cuando pues, la gente no conocía que era Spark. Yo ya le estaba platicando por qué es tan importante Spark y por qué es importante tenerlo, y etcétera, etcétera. Todos estos se los comparto con mucho gusto. Y obviamente, en que es un repaso que le copié a François Chollet todos sus conceptos y sobre todo lo que es esencial, cómo se tensoriza. Esto es estratégico porque tensorizar quiere decir de los datos categóricos, cómo le preparo los datos de manera transparente y preciosa a los algoritmos para que funcionen de manera impecable. Y aquí, en este ejemplo muy sencillo, por ejemplo, simplemente cambiando los ejes coordenados se hacen cosas maravillosas. Y aquí está un poco muy escolar, muy rápido, a muy alto nivel, como que es un tensor y cómo se representa un conjunto de datos de texto en tensor, cómo se representan series de tiempo en tensor, cómo se representan todo. En el libro lo hace perfecto. Cómo se representan tweets en tensor, cómo se representan imágenes en tensor, cómo se representa un video en tensor, o sea, cómo se representa todo lo que ustedes generen como un tensor, y el tensor es precisamente lo que requiere la estructura de los algoritmos. Bueno, entonces cerramos eso y ya entramos a lo que es interesante. Nada más para que vayan prendiendo la estufa. En 20 minutos acabamos a las 45 para que no también las personas que los acompañan en sus actividades, pues no se queden sin comer. Entonces, vamos a hacer rápidamente como si fuéramos en el curso. Pues ya arranqué mi máquina, ya la instalamos, etcétera. Y lo primero que tenemos que ver, además de abrir la terminal, ver qué ambientes Anaconda tengo instalado. Pues ahí tengo yo nada más uno, Koalas Spark. Por ejemplo, si ustedes quieren ver qué eh, mm, eh, paquetes tengo, entonces, perdón, primero tengo que activar el ambiente. Conda Activate Koalas Spark. Entonces, ya activo mi ambiente. Entonces, le pongo Conda List y entonces ya me da la lista de todos los paquetes que tengo. Y ahí están un chorronal, todos los paquetes que tengo. Entonces, se muestran muchísimos, ¿no? Muchísimos paquetes que obviamente cada uno se va instalando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo Koalas, ¿sí? Tengo eh, tenemos también parsing, muchos pi que son Python, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y tenemos también pues, todas las herramientas de todos. Y si no los se tienen, es muy fácil instalarlo, ¿no? Entonces, una vez que tengo ya el ambiente habilitado, arranco mi cuaderno Jupyter Notebook, que es la herramienta por excelencia, aunque ya hay una evolución que se llama Jupyter Lab, que es mucho más eficiente, mucho más poderoso, pero más complicado. Tiene más opciones. Jupyter Notebook es muy sencillo de usar, muy intuitivo, porque es como una ventana web idéntica como si estuvieran en una aplicación en web, ¿no? Ya arranca mi navegador, etcétera, y arranca el navegador web y se pone
en el directorio donde yo lo arranqué. Entonces ahí obviamente tengo todas las cápsulas que son importantes para ya hacer un ciclo completo. Y vamos a empezar con esta. Las otras son del otro taller, pero en el nuevo taller que vamos a hacer el próximo miércoles, voy a hacer un repaso muy rápido de cómo se instala un ambiente Spark, porque vamos a necesitarlo. Y siempre yo pienso que los que vienen al curso, si ya vinieron al pasado, va a ser rápidamente unos 10, 15, 20 minutos de repaso, y los que no, pues van a tener el material completo, ¿no? Entonces, una vez que arranque yo mi navegador, le digo, abre el cuaderno, y un cuaderno, para los que no saben, Jupyter tiene controles arriba y dos tipos de celdas que son de texto y otros son de código. Y las de texto son como un HTML, se puede hacer una representación muy compleja. Entonces, este es un cuaderno ya más o menos que ya lo documenté. Y la ventaja de tener un cuaderno es que ya no van a necesitar hacer presentaciones PowerPoint, porque con el cuaderno ustedes pueden presentar lo que ustedes quieran, imágenes, videos, audio, todo lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, un cuaderno tiene celdas, y esas celdas, para que estén activas, hay que ejecutar el cuaderno. Aquí el cuaderno aparentemente dicen, ya está, por ejemplo, del lado izquierdo, dice 20, in 20, que es la instrucción 20. Pero esa es la instrucción 20 de la ejecución última que hice hace un rato, porque yo siempre checo para, si no funciona, pues no presentarla, ¿no? Obviamente. Entonces, esta ya la chequé que funcionó, la chequé hace ratito a las 5:40, la volví a correr, volví a recorrer todo, para que el momento que estamos ahorita, pues ya no tenga yo ningún problema. Otra de las cosas que también hacemos nosotros en nuestros talleres, nuestras cápsulas son independientes. Y la cápsula, cuando ustedes la reciben, lo que tienen que hacer es lo que va a hacer ahorita. Van a, a reiniciar y correr toda la celda. Le voy a decir, ¿quieres correr todas las celdas una por una, sin esperar que yo le dé la instrucción? Sí. Y las va a ejecutar todas. Entonces, los cuadernos que nosotros tenemos, cuando yo hago eso, debe todo ejecutar del último, de la primera a la última, y en la última siempre le pongo la fecha en la cual se ejecutó la última instrucción. Entonces debe ser ahorita a las 21:30 y tantos que termina. Y mientras termina, ustedes pueden ir analizando ya cada una. Y las celdas entonces son de texto, como esta, de texto, y siempre nos gusta poner un poco de teoría para que la persona que nada más ve esta celda tenga un poco de conocimientos de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente les digo, sklearn es una biblioteca que se puso a disposición no hace mucho, en 2010, y la pusieron gracias a un conjunto de cursos que da Google, que se llama el Google Summer Code. Y después de ese Google Summer Code, que se juntan un conjunto de programadores para hacer código, etcétera, unos grupos de franceses agarró un desarrollo que se hizo en uno de estos, digamos, talleres, ¿sí? Y pertenecen a una institución donde yo estuve también un tiempo ahí, en el INRIA, por eso lo pongo y lo puse ahí. Entonces, bueno, estas personas del INRIA son los que lo mantienen, son unos franceses que hacen cosas muy bonitas. Entonces ya, y acaban de liberar la versión, la 0.24, ¿no? Entonces, después ya el algoritmo Camins es un algoritmo pues muy importante, como está un poquito de teoría del algoritmo Camins, etcétera. Y los usos, obviamente todo esto es lo que estaba en la presentación, pero también ya está en el cuaderno, ¿sí? Y después, bueno, primero dado un conjunto de valores, cómo opera el algoritmo, pero ustedes no tienen que volverlo a programar, ya está. Esto nada más para que entiendan. Pues agarran los algoritmos, le lanzo, por ejemplo, si yo digo que voy a hacer un Camins a 4, a 5 segmentos, 5 conjuntos diferentes, digo K igual a 5, entonces agarro 5 puntos cualesquiera y los pongo y empiezo a calcular la distancia del centroide a todos los puntos, y empiezo a agrupar
los puntos que están cercanos del primer centroide, después agarro otros puntos, si están más cerca del segundo centroide, lo pongo en el segundo conjunto, así ya es la primera iteración, y así vamos midiendo el fenómeno por medio de la distancia, y después hago otra iteración y así muchas iteraciones hasta que la distancia que yo definí como la métrica sea lo más pequeño. Obviamente, la selección de los primeros datos de inicio del algoritmo es estratégico y por eso unos sabios por ahí hicieron un nuevo método para escoger los primeros que se llama Camin Plus, y con ese Camin Plus se hace mejores algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es esta, hacerlo todas las veces que se quiera. Entonces, hay un parámetro. Primero, el primer parámetro es el K igual a cuánto. El segundo parámetro es cuántas iteraciones voy a hacer. Y el tercer parámetro es la métrica y cuándo lo voy a parar. Entonces, son muchos parámetros de sintonización. Entonces, ¿cómo escoger el valor de K? Pues entonces aquí está lo que se mide. El C es el centroide, por ejemplo, aquí es para 3. Entonces, agarro el centroide 1 y la distancia de todos los puntos, y así según el clúster que yo defino, y eso se define como la inercia, como la cantidad ¿qué quiere decir WCS? ¿Qué quiere decir? La suma de los clústeres, ¿sí? De los valores a cada uno de los centroides. Entonces, se hace una relación entre el número de clúster y el valor de esa métrica. Al principio, pues es muy grande, y conforme va cambiando el número de clústeres, también va minimizándose. Y hay otro valor que es importante también entender, es cuántas iteraciones se hicieron para encontrar el valor de los centroides igual a 4, cuántos igual a 5. Entonces, en base a esto, de manera aproximada, porque resolverlo de manera exacta es un problema de mucha tiempo de máquina. Entonces se hace con algoritmos que se llaman heurísticos, y esto, como si esto lo ven como si fuera un brazo, aquí está el hombro, aquí está el brazo y aquí están los dedos, aquí, pues aquí dirían, pues el codo, ¿no? Es donde da vuelta las dos partes del brazo, ¿no? Entonces, por eso se le dice el método del codo. Y bueno, y está demostrado que no es tan malo escoger dónde está el codo, ¿no? Bueno, entonces, ese es el algoritmo, y muchas de las cosas que ustedes deben entender en inteligencia artificial y machine learning, que todo es heurístico, eh, se mide que es lo mejor que encontré, pero no puedo demostrarlo matemáticamente que es el punto exacto. Entonces, bueno, entonces, ya. Entonces, para hacer todo esto, y lo vamos a hacer en Python, pues siempre tenemos que meter un ambiente. Y para meter el ambiente, pues tenemos que tener bibliotecas que manejen los datos del sistema operativo, que manejen matrices, NumPy, que manejen tablas con estructura, que se llama Panda, que manejen bibliotecas de graficación como Matplotlib y Seaborn, que manejen la fecha, pues, y las bibliotecas del sklearn, que todo es muy sencillo instalar cuando usted tiene un ambiente con Anaconda, como está en las instrucciones, que siempre lo pongo. En un ambiente Anaconda, usted le pone esta instrucción, conda install -c Anaconda -y sklearn, y solito instala todo. Ya no necesitan nada, solito. Y así cada biblioteca en el mundo Anaconda con Python, todo se instala de manera muy sencilla. Es como la nueva versión de CentOS, ¿no? DNF o las antiguas Yumistal. Entonces, eso hace que solito haga las dependencias, ve dónde están los repositorios y checa la máquina y hace todo lo que tenga que hacer. Y nosotros nada más le decimos enter y ya. Entonces, ¿qué es lo que saca este algoritmo? Pues saca los centros del clúster, y a cada punto le dice en qué clúster está, que son las etiquetas. También saca la función, la métrica, ¿sí? Y saca el número de iteraciones que hizo para encontrar los centroides. Esa es la salida del algoritmo. Entonces, y esto, pues, es un algoritmo ya muy usado, que es el Camins. Entonces, con la biblioteca sklearn le digo,
me traes todos los elementos del Cummings y ya. Hay otros elementos que se pueden poner, como esto es para estandarizar los valores de los datos con una métrica de estandarización entre el mínimo y el máximo, se toman, etcétera. La otra estandarización que también es muy utilizada en estadística es la estandarización estándar, que le llaman, que se toma la media, se toma la desviación estándar, a cada valor se le resta varias cosas y divide y se estandarizan. ¿Por qué eso es tan importante? Porque, por ejemplo, uno de los ejercicios que vamos a hacer en el taller es el famoso cuánto vale una casa, ¿no? O sea, de Boston, de donde ustedes quieran. Entonces, se tienen 10 parámetros. ¿Cuántos baños? Ah, perfecto. ¿En qué piso está? ¿Cuál es la superficie? Un porcentaje, por ejemplo, de los suicidios y de todo lo que es mala onda alrededor del barrio, ¿no? Que está medido en cuántos atracos por día o cuántos atracos, etcétera, o lo que sea. Entonces, todos esos valores son lo que determina el valor de una casa, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí en México estoy en la colonia Roma y paso de Cuauhtémoc al otro lado, pues me voy a las Doctores, y si estoy un poquito más, me voy a la Roma Sur, a la Roma Norte, hasta la Condesa, no es lo mismo. Y pues porque también depende de todos los fenómenos alrededor o cuántas casas hay, de muchos pisos, que me da una sombra impresionante en mi casa, en unos edificios gigantescos. Es muy malo comprar un departamento cuando hay edificios de 10, 15 pisos, porque eso hace que el sol no me dé, la orientación, etcétera, etcétera. Entonces son métricas de un objeto que estoy midiendo, pero todos son diferentes. Por ejemplo, ¿cuántos pisos? Pues del 1 al 15. ¿Cuántas recámaras? Pues del 1 al 5, al 10. ¿Cuántos baños? ¿Cuál es la superficie? Pues en metros cuadrados, 100, 200, lo que sea. ¿Cuántos lugares de estacionamiento? ¿Cuál es el porcentaje de sangre que corre de no sé qué? Es un porcentaje, ¿sí? ¿Cuál es el número de escuelas de nivel medio? El porcentaje de escuelas, etcétera. Son porcentajes, números absolutos, números muy grandes, y eso necesitamos estandarizarlo. Y por eso se usa el estándar Scaler. No sé si ya me va a dar tiempo de mostrarle, eso se lo tengo. Otro, tengo etiquetas, por ejemplo, tengo la columna 1, que es hombre-mujer. Dice hombre-mujer. La columna 2 es número del estado, entidad de la federativa, 0132 o Aguascalientes, Zacatecas. Eso no se lo puedo poner en un algoritmo de ciencia de datos. Eso no es un número. Entonces tengo que agarrar, ahí tengo un ejercicio aquí, agarrar la columna y decirle hombre-mujer, ponle 01, hombre-mujer 01, o si le digo la columna de la entidad federativa son 32, va a poner 1 Aguascalientes, 32 Zacatecas. Pero yo no lo voy a hacer. Yo le digo, hazme etiquetas en la columna, pone un codificador de etiquetas, le digo la columna 1, solito ve cuántos valores diferentes toma. Obviamente la columna debe tener una métrica lexicográfica, quiere decir que puedo comparar, porque son cadenas de caracteres, cuál es más grande de la otra para hacer un ordenamiento, ponerle, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y con eso ya tengo. Pero eso todavía no le sirve al algoritmo. Entonces, después le tengo que hacer un what-hot coding. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 0, 1, etcétera, ¿cuántos valores diferentes toma la columna? 2. Entonces, por esa columna me va a dar un vector le voy a meter 2 columnas donde va a poner un 0 y un 1, dependiendo del dónde está. Por ejemplo, si yo tengo una entidad federativa que tiene 32 valores diferentes y en mis datos de negocio tengo una columna que dice entidad federativa, en los datos que representa a la matriz como tensor para el algoritmo, esa columna se va a desdoblar en 32 columnas, donde van a ser puros ceros y unos, son columnas binarias, es un what-hot coding. Y eso es lo que es un tensor. Y eso se lo paso al algoritmo. Y así el algoritmo lo entiende maravillosamente. Y no se preocupen, porque tengo herramientas poderosísimas para manejar tensores. En otro día voy a hacer otro curso de Google, la versión de Google, que es el TensorFlow, la maravilla que es la máquina
matricial del futuro, que tengo un artículo que se los voy a mandar, etcétera, etcétera. Y etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo esto. Entonces ya ahorita, obviamente, no sé si ya acabó, pues ya acabó, son las 21:31. Bueno, eso ya acabó hace un rato. Entonces ya tengo todo. Entonces aquí tengo rápidamente, ya lo ejecuté, lo vamos a ir viendo nada más la ejecución. Obviamente la cápsula tiene al principio mucha documentación, un poco de teoría, para que la cápsula solita la vean y aprendan mucho. No necesitan ir a las referencias ni a abrir páginas, todo está en la cápsula. Y la ventaja de tener una cápsula es que después ustedes pueden representarla como un HTML, como lo voy a poner aquí. Esa es la salida de ejecución de una cápsula. Y si ustedes ven la cápsula, este es un HTML. Este no es un cuaderno, es un HTML. Pero si lo ven, es idéntico a la cápsula. Entonces, esto lo pueden guardar, lo pueden poner como un PDF, lo pueden compartir, porque este archivo no necesitan 20 archivos, ni los estilos, ni el JavaScript, ni nada. Este archivo es autónomo. Todo está en el archivo. Bueno, entonces ahí está. Esta es la cápsula. Nos vamos a ir muy rápidamente. Obviamente nada más para mostrar lo que vemos en el curso de manera muy, muy detallada. Entonces aquí metemos las bibliotecas, las que necesitamos, todas las bibliotecas que necesitamos, etcétera, las fechas, tomamos las fechas, etcétera. Vemos qué directorios tenemos, aquí ya vamos a hacer. Entonces la primera cosa interesante es leo el conjunto de datos. Ya lo leo, etcétera. Ya veo, por ejemplo, cuántos metadatos tengo, género, edad, ingreso mensual, calificación, etcétera. Y aquí ya, por ejemplo, a ver, dame una muestra del registro. Bueno, género dice hombre, edad 19, ingreso mensual 15 y calificación del gasto 39. Ahora, este ejercicio es muy tramposo porque los datos son homogéneos en su orden de magnitud. Pero si yo pusiera un porcentaje, ya no son homogéneos. O si pusiera cantidades numéricas muy grandes o muy pequeñas, ya no es homogéneo. Bueno, pero está hecho para ejemplificar el CAMIS, no la preparación de datos. Entonces aquí tengo una muestra de cómo están mis datos. Con herramientas poderosísimas de Python, el info me da un análisis estadístico, el describe me dice los valores numéricos y el describe con esta instrucción, estos parámetros, me dice los valores no numéricos, etcétera, etcétera, ¿no? El primero, el último registro, etcétera, etcétera. Todo esto no hay, esto es pura análisis exploratorio. Aquí estamos a ver cuántos hombres, cuántas mujeres, hacer grafiquitas por todos los campos, la frecuencia básica y la frecuencia de la frecuencia, la distribución, etcétera, etcétera. Todo esto muy, muy sencillo, es lo que se debe hacer, aunque en este ejercicio es superfluo, ¿no? Porque son 200 registros, 4, pues no era el objeto, pero si yo les doy el censo, o el de NUE, a nivel nacional, pues no creo que puedan, nada más leyendo 2, 3 registros, saber de cómo está hecho. Saber los duplicados, etcétera. Entonces aquí ya viene lo interesante. Vamos a tomar solo 2 características, nada más 2 para poder visualizar en R2. El ingreso mensual versus la calificación del gasto. Sacamos los conjuntos. Esto hay herramientas en Spark para hacerlo de manera automática. 2 columnas de los conjuntos de negocio que quiero hacer el análisis. Y después ya tengo 2 estructuras diferentes. Este es un arreglo NumPy y este es un data frame. Y ven ustedes, el data frame se ve mucho más bonito en su presentación. Ya tienen un data frame, que es con una herramienta muy sencilla que es Matplotlib. Vean ustedes las instrucciones que son Seaborn. Con esto ya lo grafico. Yo le digo, ¿qué pones en el título? ¿Qué pones en la X? ¿Qué pones en la Y? Tan sencillo como esto. Le digo, ¿qué color va? Y ya está. Esos son los 200 puntos graficados. Quiero hacer 2 clústeres, quiero hacer 3, 4, 5, el método. Entonces le digo con una instrucción tomada 100% del sklearn, de la biblioteca, ¿qué le tengo que dar? Pues le tengo que dar el número de clúster, cómo lo inicializo, etcétera, etcétera. Esta es la biblioteca y su documentación, ¿no? Entonces aquí ya lo voy a hacer y lo voy a hacer para 15 clústeres, ¿no? Máximo 15 clústeres. 15K, perdón. De K igual a 1 hasta 15. Y que me vaya calculando la métrica y después que ya calculo la métrica y ven aquí, el algoritmo está aquí, ¿eh? Este es el algoritmo. Le digo, para
para 1, porque este es el ciclo que va diciendo, para 1, házmelo y guárdame la métrica. Para 2, házmelo y guárdame la métrica. Inicias con los sabios que hicieron la forma inicial, etcétera, ¿sí? Y ya. Entonces, después ya agarro y calculo en qué etiqueta está mis conjuntos de datos, le calculo aquí la métrica a un arreglo que estoy haciendo. Aquí está mi arreglo, que es una lista. Aquí están los 15 valores. Y después ya nada más grafico los resultados. Y aquí está en este sencillo, que esta es una métrica que mide los dos valores entre ingreso mensual y calificación del gasto. Entonces me dice que, pues, aquí está el codo, ¿no? En el 4, en el 5, ¿no? Bueno, pues el 5 se ve como que más el codo. Entonces ya después, ya que saqué cuál es el codo, el número valor adecuado, lo vuelvo a calcular y ahora entonces, ahora sí, ya le saco a todos mis 200 puntos en qué clúster está. Y después para graficarlo, pues aquí están los centroides, aquí están los conjuntos de datos y después aquí se los voy a enseñar. Estos son, y después acá, esto es puro talacha Python para visualizar todo esto. Y aquí ya se lo hice a patadas, ¿no? El primero es azul, amarillo, etcétera, ¿no? Y está muy primitivo todo esto, ¿no? Entonces aquí ya están los resultados, están los clústeres. Después ya dije, bueno, pues ya esto es ingreso mensual versus calificación. Ahora quiero hacer ingreso mensual versus la edad, a ver cómo, para hacer un rango para una política para los viejitos, para los jóvenes, para los no sé qué, y ver eh, cómo están mi población, ¿no? Entonces voy a agarrar otros dos conjuntos, otras dos columnas, y le voy a hacer lo mismo, pero ahora sí ya lo voy a automatizar, porque no voy a hacer a patadas esto para todos, para cada uno, ¿no? Entonces ya le hacemos esto, la gráfica inicial, pues agarro ingreso mensual y la edad, es otros puntos, y si ustedes ven el otro, que era son diferentes, porque estamos graficando dos conceptos diferentes. Entonces ya lo voy a hacer el mismo proceso para el codo, y ya me dice, pues aquí me dio como 4, ¿sí? Y lo hago para 4, pero como ya no quiero programar a patada limpia todo esto que estaba aquí, ponerle cada color, pues defino los colores para 6, 8 grupos. Aquí le pongo, y esto hay paletas, se puede hacer. Le digo, si tengo, nada más le puse para 6, ¿no? Pues ahí está, defino los colores y ya con el ciclo aquí calculo, y ya después ustedes ven la graficación, aquí está, es la misma, pero ya lo hago en un ciclo, no todo esto aquí a patada limpia, que lo puse acá. Horrible esto. Si imaginan, le pongo 100, no voy a hacer 100 líneas. Pues mejor lo parametrizo, y eso es lo que pues trato de enseñarles a la gente, que trabaje menos. Bueno, entonces ya después ya, se acabó aquí el camino. Pero ahora viene otro problema y con eso ya voy a acabar. ¿Cómo convierto categórica a numérica? Hay what encoding, label encoding, etcétera, etcétera. Aquí está mi ejemplo. Hombre, mujer. Entonces aquí le voy a poner 01. Pues fíjense, tan sencillo. Como le digo, úsame un codificador de etiquetas de ese calendario. Aquí está. Le puse L. A la columna género le aplicas el fenómeno, el algoritmo. Ya se lo pone y ustedes ven cómo el resultado. 0, 1. No le dije que cuántos había. Si había 100, los pone fácilmente. Y ya que tengo ahora tengo que normalizar estos valores según la métrica, el min max o el estándar. Pues aquí está. Entonces aquí le decir, vas a transformar, vas a poner una estandarización de min max. Aquí está, le digo, es la que vas a usar. Le digo, házmelo y se lo doy, y le doy el arreglo y ya me lo pone. No, que esa no es buena, mejor la estandarización normal. Pues le digo, usa la normal. Bueno, siempre que salen en estos resultados, como esto es una matriz, es un arreglo de NumPy, pero esto es muy difícil verlo, trabajarlo. Entonces, como le digo, métanlo a DataFrame, ya DataFrame Pandas, aquí ya están DataFrame Pandas. Ahora, otra estandarización, que es la que les digo, de la media menos la desviación estándar entre no sé qué sé yo. Es una fórmula ahí muy sabia, pero ya está hecho, no se preocupen. Lo mismo, le doy la matriz
y le digo, hazlo en estandarización estándar. Aquí está. Obviamente, aquí sacó el arreglo, pero yo le hago siempre un data frame, que es muy importante saber hacer eso siempre. Todos los resultados que tengan ustedes como matrices, que para la computadora está muy bien, que esta es la matriz para la computadora, es lo que entiende la computadora, pero para el ser humano entiende el data frame. Entonces ustedes siempre lo que saquen, después que lo quieran trabajar más para seres mortales, hagan un data frame. Y es lo mismo que hace Spark. Spark nativo, que es DataFrame Spark, y después Spark con Qualys, DataFrame Qualys, que es muchísimo más eficiente porque es... Y después ya viene aquí cómo vamos a hacer el siguiente, que es la columna que dice género, la tengo que poner en 0 en 2 columnas, y es el what content coding. Aquí está. Entonces, esta columna que estaba en género, 0, el registro 1 va a poner 0 y otro, y el registro 2, 0 y otro, o 1 y otro valor. Bueno, es el mismo. Entonces aquí está la codificación en one hot encoding. Estos dos que tienen el mismo, que era, en este caso, era, que era, ya no me acuerdo acá, ¿cuál era? Hombre o mujer, ahorita vemos. Acá estaba arriba. 0 es hombre. Hombre 0 y mujer 1. Hombre 0 y mujer 1, ahí está. Acá está hombre 0 y mujer 1. Entonces aquí lo tengo y aquí tengo entonces la codificación en one hot encoding, que esto que tenía 2 valores, que era de un punto, se puso en dos componentes. Aquí está. Esto es mujer y estos son hombres, etcétera, etcétera. Entonces, esto es ya un tensor, pero todavía falta aquí ponerle la normalización. Entonces ya la última parte sería ya meterle el este. Pero todo esto, como ya para cerrar, es hecho, como yo le digo, a patada limpia. Uno tras otro que siga. Esto ya hay herramientas en redes neuronales, le digo, normalízame, analízame, sácame las características, lo hace todo solito, solito, pero hay que estarlo guiando un poquito, ¿no? Pero no como estoy haciéndole aquí. Aquí hice 3 pasos del mundo de las, pero y además si yo le digo aquí una estructura que tiene 4 o 5 valores no numéricos, que lo entiende perfectamente Pandas o Spark. Pandas y Spark ya es lo mismo. ¿Eh? Entonces, todas las variables no numéricas las convierte primero a una etiqueta, y después de que tiene etiqueta que le pone, por ejemplo, si fuera la entidad federativa, pondría 1, 1, 1, 32, 18, 15, qué sé yo, ¿sí? Porque son 32 valores diferentes y escoge uno para cada valor. Después de eso, lo que es la etiqueta, lo tengo que normalizar para el punto de vista de one hot encoding, que es tensorizar, etcétera, etcétera. Y todo eso ya son herramientas poderosísimas. Y ya para cerrar, ya no que no, ya será para la próxima sesión, pues sería de hacer lo mismo, ya no me va a dar tiempo, pero con Spark, ¿sí? Y esto, pues sería hacer lo que hemos hecho. Primero tenemos que abrir un ambiente Spark, ¿sí? Etcétera, etcétera, que esos son ya realmente las cápsulas que tenemos, que siguen, que es esta, ¿sí? Es donde pues agarro, primero tengo que abrir mi ambiente de Big Data, tengo que meter Hadoop, Spark, etcétera, Qualys, etcétera, hacer la sesión, todo esto, ya que tengo el ambiente Spark, por acá todo el chorro mareador de Spark, todo esto, ¿sí? Aquí ya empiezo a arrancar mi Spark, tengo mi conexión, todo eso, lo mismo. Y después ya viene lectura del archivo, y ya después viene, pues igual, aquí es un ejemplo, leo un archivo que ya viene preparado, después ya le meto aquí con una instrucción tan sencilla como esta, hazme el camins, después muéstrame los datos, muéstrame los centroides, pues lo mismo, lo mismo. Bueno, pues espero que no se hayan aburrido y disculpen, pero traté de dar un panorama rápido, motivarlos, y también después tratarlo de involucrarlo, pero en los talleres pues vamos muy despacio, y cada uno tiene su máquina virtual. Esto que estoy haciendo, que está en mi máquina virtual, ustedes lo van a poder tener igualito
porque la máquina virtual es la ventaja de tener una máquina virtual que lo instalan en Windows, en Mac o en Linux o donde sea, en Ubuntu o en donde gusten y manden. La máquina virtual funciona igualita en donde ustedes lo hospeden, siempre y cuando instalen, obviamente, el Oracle VirtualBox, que es este, etcétera, etcétera. Pues gracias por toda su paciencia y todavía quedaron ahora sí que 26 participantes y con mucho gusto a todos les comparto todo lo que ustedes gusten. Me dicen cuántos terabytes tienen disponible y con mucho gusto se los compartimos. Y pues muchas gracias y pues espero que nos veamos la próxima semana para hacerlo y les compartiría después a todos, una vez que termine la presentación del curso y todo eso, grabamos y lo compartimos y para que la lección que si en un momento dado tuvieron que ausentarse, pues la pueden volver a ver y con mucho gusto pues compartimos todo el conocimiento. Pues buenas noches y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos próximamente. Hasta luego.